Buen día, estimados padres y madres de familia. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante e interesante. ¿Cuáles son esas dos necesidades básicas y fundamentales de las personas desde que nacen hasta que mueren? Yo soy el psicólogo Juan Colquichagua. En este día estoy para acompañarles en este proceso de aprendizaje. Hay dos necesidades bastante fundamentales que todos los seres humanos tenemos, y esas dos necesidades se llaman sentido de pertenencia y sentido de importancia. No sé si usted ha escuchado estas dos palabras, pero cuando usted escucha sentido de pertenencia, ¿qué es? ¿Qué es para usted? ¿A qué le suena? Y cuando hablamos también de sentido de importancia, ¿qué es eso? ¿Sí? ¿Qué le viene a la mente cuando usted escucha estas dos palabras? Y hoy vamos a profundizar en estas dos que son fundamentales desde que todas las personas nacemos hasta que morimos. Cuando hablamos de sentido de pertenencia, ¿a qué nos referimos? ¿Qué quiere decir eso, sentido de pertenencia? Sentido de pertenencia quiere decir cómo nosotros fortalecemos y le hacemos saber a través de esto que ellos son parte de nuestra familia. ¿Sí? Cuando yo me siento parte de este espacio donde estoy desarrollándome todos los días. Por eso es que ahí una de las cosas fundamentales también que usted necesita desarrollar para que le dé ese sentido de pertenencia a su hijo o su hija es tiempo. Y ese tiempo tiene que ser un tiempo donde nosotros podamos solamente mirarnos a los ojos, podamos hablar de nuestras cosas, podamos de repente comernos esos helados que hace tiempo no nos sentamos siquiera a disfrutar de esa frutita, ¿sí? De esa gaseosita. Es decir, es un tiempo simplemente para que usted, ¿sí? Y su hijo y su hija puedan estar presentes en ese espacio, sin tener de por medio toda la tecnología que ahora está interfiriendo en nuestras vidas. Eso deje de lado y solamente dispóngase para dar ese tiempo a su hijo, a su hija. Ahora, en este caso, hay algo bien importante también cuando uno le da el sentido de pertenencia. ¿Qué le dice que tú eres parte de mí? Cuando yo sé escuchar a mis hijos. Cuando usted escucha a su adolescente, cuando usted acompaña en este caso en ese proceso que ahora están desarrollando para las tareas, una de las cosas fundamentales es saber escuchar. Pero esa escucha, mi querido papá y mamá, tiene que ser una escucha sin prejuicios, una escucha sin juzgar de lo que ellos están pensando, de lo que te están diciendo. Generalmente nos atrevemos a decir muchas cosas o a pensar cosas que a veces ellos no nos quieren decir. Cuando uno aprende a escuchar, ¿sí? Entonces uno tiene que liberarse de todos esos prejuicios y simplemente me dispongo y mis dos oídos están solamente para escucharlos a ellos. ¿Qué quieren decir? ¿Sí? Y saber preguntar. Oye, con esto que tú me estás diciendo, ¿qué quieres decir? Sin juzgar, sin sacar un prejuicio. Ese tipo de escucha ayuda a hacer una buena conexión emocional entre usted y su hijo. Entonces, también vaya preguntándote entonces hasta ahora, ¿sé escuchar a mi hijo? ¿Sé escuchar a mi hija? Y por otro lado, ¿cuándo le damos sentido de pertenencia? Cuando también nosotros consideramos las opiniones de ellos, de ellas. Muchos padres o algunos papás simplemente, ¿no? Actúan como mando control, les dice lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacer, qué deberían hacer, etcétera, pero nunca les preguntan a sus hijos, oye, ¿cómo te gustaría? ¿Sí? ¿Qué es lo que tú quisieras? Necesitamos desarrollar esa parte en nuestras reuniones de familia. Y cuando hablo de reuniones de familia, no estoy hablando de cumpleaños, de una celebración, de Navidad, no, sino ese tiempo especial que usted saca con sus hijos, con sus hijas. Ese tiempo donde solamente estamos ahí en la mesa para escucharnos. ¿Cómo te fue? Oye, ¿qué tienes pendiente? O que yo en el momento pueda decirle a mi hijo, a mi hija, oye, estoy pensando hacer esto, o estamos pensando hacer esto. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué opinan? Oye, el fin de semana nos vamos a ir de repente de paseo, es necesario salir. ¿Qué sugieres? ¿A dónde podemos irnos? Es decir, tú le das sentido de pertenencia a tus hijos cuando en este caso también tú consideras las opiniones de cada uno de ellos. Papá y mamá siempre tendemos a esconder las cosas, a ocultar las cosas, pero no crea, ellos se dan cuenta de todo.
Por eso es que también ahí es necesario validar las emociones de ellos, de ellas. Cuando nosotros validamos emociones, cuando de repente este adolescente mío se está sintiendo triste, ¿sí? Cuando de repente yo lo veo que está enojado, que de repente está con ira, de repente está molestando, está fastidiado, o de repente está desganado de muchas cosas, yo tengo que darme cuenta de eso. Entonces, cuando papá y mamá ven eso, algunos ¿qué hacen? ¿Cómo reaccionan? Muchos cuestionan y le dicen, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Cuidadito nomás que me vengas con esas cosas. Cuidadito que estés haciendo eso, y empieza la amenaza. No, papá, mamá, necesitamos que también ustedes aprendan a validar esas emociones de sus hijos. Que ellos, cuando estén en esa situación, sí, tengan a alguien que le entienda, que le comprenda. Ese es el rol que usted y yo debemos desarrollar. Miren, cuando usted da tiempo, cuando sabe escuchar a sus hijos, cuando considera las opiniones de ellos, cuando valida las emociones de ellos, entonces, ¿qué le estás diciendo? Tú eres parte de mí y yo soy parte de ti. Y aquí los dos estamos para ayudarnos, para apoyarnos. Eso le trae seguridad. Eso le trae consuelo a sus hijos, eso le trae fortaleza para que ellos puedan desarrollarse y puedan enfrentar la vida como tengan que enfrentar más adelante. Por otro lado, la segunda necesidad que todo ser humano y también nuestros hijos necesitan es darle sentido de importancia. Pregúntese usted, ¿quién en la vida no necesita sentirse importante? Todos y todas necesitamos sentirnos importantes. Todos y todas necesitamos sentirnos que somos parte de. Por eso es que cuando usted, por ejemplo, le brinda ese apoyo desinteresado a su adolescente, a su hijo, a su hija, entonces ese apoyo desinteresado le está diciendo, oye, yo estoy aquí para ti. Y cuando usted brinda ese apoyo, entonces le hace sentir importante, porque él o ella sabe que no está solo en esta vida. Y que tampoco la va a enfrentar como tenga que venir las cosas, no, sino que sabe que cuenta con alguien ahí, que sí, que le está diciendo constantemente que creo en ti, que confío en ti, que tú puedes hacer mejor las cosas, etc. Entonces, cuando usted brinde ese apoyo desinteresado para poder, por ejemplo, ayudarles en las tareas, ayudarles en las cosas que ellos necesitan, no solamente es dar, sino también es estar para ellos en ese momento. Entonces, ahí es donde estos chicos notan eso que papá y mamá hacen, y entonces eso les dice, oye, tengo a esta persona, ¿sí?, que se interesa por mí. Y eso le hace sentir importante en la vida. Lo segundo es que también usted delegue responsabilidades a sus hijos. Que usted no sea la mamá y el papá orquesta, sino que también usted pueda delegar responsabilidades. Organícese con ellos, ¿no? Establezca sus rutinas, establezcan sus horarios. ¿Qué es lo que van a desarrollar? ¿Qué hacen mañana? ¿Qué hacen en la tarde? ¿Qué hacen después de tareas? Todo eso les permite a ellos también desarrollar otras habilidades de responsabilidad, de iniciativa, de proactividad, por ejemplo. Esas son cosas que les van a servir en la vida. No haga todo por ellos en nombre del amor. Muchos papás y muchas mamás hacen todo en la casa y que solamente dicen, no, es que mi hijito está estudiando, solamente tiene que estudiar y tiene que hacer eso, no. También otros exageran demasiado, los mandan a trabajar como que si es la responsabilidad de ellos traer el dinero a la casa. Y tampoco es así. Todo tiene un equilibrio, papá y mamá. Es decir, cuando usted da responsabilidades en función a la edad, por ejemplo, que ellos tienen. Desde el más pequeño hasta el más grande en la casa. No es que solamente los mayores tienen que hacer todo y los menores tienen que mirar y dejar de hacer las cosas. No, establezca esos roles, dale responsabilidades en la casa para lavar, para cocinar, para planchar. Yo tengo muchos adolescentes ya, en este caso en la universidad, ¿no?, que todavía están con 18, 19 años, ya casi jóvenes, y muchas mamás no han desarrollado esas habilidades para ellos. Y cuando salen de casa para poder estudiar en otro lugar, ¿qué hacen estos muchachos? Simplemente, ¿sí?, ellos buscan personas que les ayuden, buscan personas para que puedan atenderlos, no son capaces por lo menos de hacerse el desayuno.
de hacerse una cena. Mamita, papá, delegue esas responsabilidades, ayudemos para que también ellos desarrollen esas habilidades en casa, sin control, sin mando, sin ordenar, sino poniéndonos de acuerdo qué es lo que tenemos que hacer en casa. ¿Okay? Muy bien, y lo otro que también necesitamos y que es lo que le hace sentir importante a sus hijos es cuando usted también da abrazos, da caricias. En los adolescentes ya nos hemos dado cuenta como que se resisten, ¿no? Dicen, no, cuando quieres darle un abrazo, quieres darle un beso, te dicen, ay, papá, mamá. Como que ya eso de pequeño se ha ido perdiendo. Pero papá y mamá, no se detenga. El tiempo que tiene para abrazar, para dar un beso a su hijo, cuando amanece, cuando se va a dormir, etc., hágalo. Una caricia verbal de decirle siempre te amo. Te quiero, tú eres importante para mí, yo estoy aquí para ti. Caricias verbales de reconocimiento. Dígame eso, ¿cuesta mucho dinero hacer eso? ¿Cuesta mucha plata hacer eso, querido papá y mamá? Por eso es que en este video yo quiero que usted tome conciencia y reflexione sobre las cosas y las formas que también usted está haciendo ahora en casa. Dos necesidades fundamentales, sentido de pertenencia y sentido de importancia. Cuando esto no tienen nuestros hijos, nuestras hijas, ¿qué vienen? Vienen los malos comportamientos. Si no tengo esto por las buenas, entonces voy a pedir esto por la mala. Pégame, ¿sí? Antes de ignorarme. Grítame, mamá, grítame, papá, antes que yo sea ignorado por ti. Eso es lo que nos dice esos malos comportamientos. Por eso es que cuando ellos no sienten que tienen esas dos necesidades satisfechas en su vida, ¿no? Viene lo que ustedes ven ahí, ¿no? William Faulkner en sus poesías, ¿no? Y en sus escritos de las palmeras salvajes dice algo bonito, él, ¿no? Entre el dolor y la nada, prefiero el dolor. Es decir, si yo no tengo esto por las buenas, entonces voy a hacer cualquier cosa para obtener esto por las malas. Antes de que tú me ignores y no te des cuenta que existo, papá o mamá. Por eso es que también ahí necesitamos que el entorno familiar pueda estar presente para nuestros hijos y nuestras hijas, a pesar de... Hay muchos hogares que ya de repente papá y mamá no están juntos. De repente por las responsabilidades que tienen están lejos y salen a trabajar lejos. Pero para eso existe la tecnología, para que podamos llamarles, monitorearles. Oye, decirle cómo estás, cómo te está yendo, en qué podemos ayudarte. Esas palabras fortalecen y nutren. No necesita entregar muchas cosas, sino entréguele estas cosas que les hemos dado. ¿Para qué? Para que ellos en un futuro, si usted quiere que ellos sean emprendedores, felices, responsables, luchadores, independientes, etc., entonces dales eso. Y siempre con ellos sueñe. ¿Cómo quisiera ver a sus hijos de aquí a 5, a 10 años? ¿Cómo te gustaría verles? Entonces, que ese propósito, ese objetivo y ese sueño en la vida no solamente sea condicionado a las cosas, ni al dinero, ni a lo que se puede tener, no, sino a ese momento que yo le regalo, ¿sí? Y que nos regalamos juntos para que podamos crecer y fortalecernos como personas. Y eso necesitan para que ellos en la vida puedan defenderse. Yo no quiero extenderme más. Yo sé que con estas cosas usted me ha entendido y comprendido muchas cosas. Yo estoy muy contento de poder acompañarles también a sus hijos, así que anímenlos, rétenlos, desafíenlos y también confían y crean en sus hijos, ¿sí? Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes, papitos, mamitas, y ya estaremos sacando otros videos para seguir conversando de otros temas. Dios los bendiga en todo lo que hagan.